Integra la Comisión Directiva de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Es autora del libro Cómo cazar un millennial y coautora del libro La comunicación incomunicada. Actualmente se desempeña como directora de Gestión y Desarrollo de Personas en OMINT. Te damos la bienvenida, Daniela, y te invitamos a tomar la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, un horario complicado para todos, así que bueno, voy a tratar de hacerla dinámica para que podamos seguir muy activos en este foro que la verdad felicito la presentación anterior, me pareció súper interesante y con muchas cosas que probablemente van a estar articuladas con lo que yo voy a plantear. Primero, muchas gracias por la invitación. Vi que hay mucha participación a través del chat, así que buenísimas las preguntas que vayan surgiendo y bueno, algunas las canalizaremos en este espacio y si no, queda abierta la invitación para seguir conversando por fuera del foro. Yo les voy a hablar de lo que tiene que ver con cómo en general las áreas de recursos humanos hemos tenido que resignificar y replantear la estrategia de recursos humanos frente al contexto que estamos atravesando. Todos recordarán, allá por enero del 2020 veíamos estas imágenes que venían de Oriente y hasta muchos hacían memes, daba gracia, parecía como demasiado extremista las prácticas que se estaban tomando, pero la realidad es que un par de meses después nosotros nos encontramos en la misma situación. Nuestra vida cambió, no solo la vida organizacional, sino también la vida social, y es lo que estamos atravesando. Desde ese lugar, primero me gustaría, para tomar el termómetro del grupo, los voy a invitar a contestar algo que nos va a servir para compartir parte de lo que va a ser la presentación. Los invito a entrar a menti.com, colocar este usuario, y la idea va a ser contestar una pregunta. Me voy a salir de la presentación un minuto. Acá tenemos la pregunta, a ver si... Ahí tienen el código. Si cada uno puede ir incluyendo una aclaración para los que nunca utilizaron Menti, recuerden que la idea es escribir las palabras sin mayúsculas y sin acentos para que puedan unificar todas las palabras en la misma nube. Si todos pueden ir contestando, espere que la voy a abrir de vuelta porque puede ser que haya quedado tildada. Si todos pueden ir entrando a la página e ir contestando esta pregunta. ¿Con qué palabras relacionás las emociones que sentís producto de este contexto? Ahí arriba tienen el código. No sé si todos los están viendo. Damos unos minutos. ¿Están pudiendo ingresar? Perdón que te interrumpa, sí. Te estamos viendo a vos, no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? Bueno, esperen que le voy a entrar entonces. A ver, ya sé lo que pasa. Voy a tener que cerrar. Bien. A veces pasa. Puede pasar. Voy a entrar por acá. ¿Ahí la están viendo? Perfecto. ¿Ahí la ven ustedes? Ahora sí, gracias. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ahí empiezan a aparecer las palabras: incertidumbre, oportunidad, flexibilidad, angustia, esperanza, cansancio, es verdad. Ya son muchos meses de este contexto complejo. Encierro. La idea es que hagamos una presentación más interactiva, ya que, como decíamos, el desafío es que no nos podemos ver personalmente. Una buena manera de ver qué nos está pasando como grupo es compartir estas emociones por este espacio. Incertidumbre claramente es la palabra y me ha tocado a lo largo de estos meses dar varias presentaciones en diferentes ámbitos y les puedo asegurar que es una de las palabras que está dentro de las más candentes y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Oportunidad, me encanta. Es interesante cómo la palabra oportunidad y ansiedad están casi en el mismo porcentaje. Para los que nunca utilizaron esta herramienta, cuando la palabra más grande está, significa que más gente está colocando esa palabra, con lo cual la palabra incertidumbre sigue siendo la que está en el top 10, y oportunidad y ansiedad casi en el mismo porcentaje, se podría decir que siguen siendo las
las que más aparecen, le siguen angustia y cansancio. Nuevo contexto que empezó a mediados de marzo, es verdad que lleva varios meses. Voy a leer algunas más chiquititas, porque me parece que hay algunas que están súper piolas. Aparece desde reinventarse esperanza, pero también aparece presión, aparece inseguridad. Es como que tenemos a nivel emocional todos los extremos, ¿no? Desde algunos perfiles que tranquilidad, transformación, vulnerabilidad, palabra que me encanta, y ahora vamos a hablar de esa emoción, expectativas, autodidacta, preocupación, adaptabilidad, agobio, desazón, frustración. Bueno, mientras ustedes siguen completando, ya tenemos casi 70 personas que completaron, vamos a hablar un poquito de esto. La verdad es que me quedaría a mí hacer estas dinámicas en este nuevo era de la co-creación. Me parece súper interesante porque nos permite entender qué nos está pasando como grupo. Lamentablemente el tiempo es tirano y tenemos poco tiempo para la exposición, así que pido disculpas, voy a ir a la presentación de vuelta. La voy a tener que abrir. Vamos a poner de vuelta la presentación. Todas esas emociones no son casuales, tienen que ver... ¿me pueden confirmar solo si se está viendo la presentación? Sí, ahora estamos viendo la presentación. Perfecto. Todas esas emociones no son casuales y tienen que ver con estos extremos, porque claramente nuestra vida cambió. Y depende un montón de cuestiones que no vamos a abordarlo en esta presentación, pero que tienen mucho que ver con la inteligencia emocional, con aspectos que hacen más a los temas intrínsecos de cada uno de nosotros. Pero bueno, nos genera diferentes emociones y también mucho de lo que tiene que ver con las variables en el contexto donde lo estamos gestionando. Obviamente, los que hoy están con alguna estabilidad laboral, en una actividad que está pudiendo continuar su dinámica, obviamente genera algunas emociones. Aquellos que están en actividades más inciertas, más inseguras, obviamente generan otras emociones. Pero lo que está claro es que algo cambió y que hay diferentes maneras de encarar esto en el mundo de las organizaciones. Miren este caso, CEO de Airbnb, lo mencionaron en la presentación anterior, empresa emblemática para las nuevas generaciones de cómo se viajaba y cómo había cambiado el mundo del turismo. Sin embargo, a principios de este año, cuando empezó todo este contexto, tuvo que despedir a más de 1.900 colaboradores. Ahí abajo tienen el link de la carta que escribió, 7.500 empleados distribuidos en todo el mundo, con lo cual él quería llegar rápidamente en un momento a todos sus colaboradores. Después obviamente hubieron reuniones más particulares, pero una carta asertiva, hablando no solo a los que están, sino a los que se iban. Así que para aquellos que están en áreas de recursos humanos, lamentablemente teniendo que gestionar algunas de estas cuestiones, les recomiendo esta carta de lo primero que hizo el CEO de Airbnb, hablarle a la gente con transparencia, con vulnerabilidad. Pero también lo que hizo muy rápidamente fue pensar cómo reconvertir su modelo de negocios. Aquellos que utilizaban Airbnb, obviamente uno entraba, podía elegir a través de la plataforma a dónde ir, casas, habitaciones, diversidad de ofertas para poder trasladarse a otras partes del mundo o de su país. Ese negocio, por lo menos en el corto plazo, claramente hoy no lo tiene, y miren lo que hicieron, generaron prácticas, las mismas personas que ofrecían sus hogares para que la gente pudiera vivir, hoy ofrecen experiencias, con lo cual uno hoy, esta no es de hoy obviamente si hoy entran a la plataforma a lo mejor tienen otras experiencias, pero las personas que ofrecían, insisto, sus hogares, hoy ofrecen una experiencia. Me parece fantástica esta que dice, sigue un médico de la peste por Praga. Uno paga y puede construir esta experiencia. Obviamente esto no le generó la sustentabilidad a Airbnb, por eso esto es una práctica, pero se están resignificando de una manera exponencial. Pero lo interesante es ver cómo surgió recién en este grupo de palabras construida, oportunidad.
La verdad es que el mundo del turismo está teniendo un cambio exponencial y el CEO podría haber dicho, a ver, ¿cómo bajo costos y aguanto a que pase la pandemia? Y sin embargo, en paralelo decidió construir nuevos modelos de negocios en el medio de este contexto. Blockbuster. Es muy probable que los de menores de 30 años que estén escuchando esta charla ni siquiera sepan de lo que se trata Blockbuster. Empresa que muchos la hemos utilizado para ir a buscar un video y poder verlo en la casa. No vamos a hablar del modelo de negocio de Blockbuster, pero sí de esta experiencia que también surge ahora. Último local de Blockbuster que existe en el mundo, está en Oregon, está a punto de cerrarse y encontraron una alianza impresionante con Airbnb. Por $4 la noche, 4 personas pueden ir a este local a ver películas directamente y elegir entre todas las películas que tienen a disposición. Reinvertirse, oportunidad, en este contexto donde muchos nuevamente están diciendo no sé para dónde salir corriendo, hay otros que ven oportunidades para construir de manera diferente. Por último, me gusta, para hablar primero de lo que hace el contexto y esto de cómo reinventar una estrategia, Randy Pausch, un profesor durante muchos años, uno más, bueno, pero uno más de la universidad. En el año 2006 le detectan cáncer de páncreas y él ahí decide resignificar su vida. Le dijo, él tenía 2 hijas muy chiquitas, dijo, yo puedo, para los que no saben, lamentablemente el cáncer de páncreas es un cáncer muy, muy tirano, muy maligno. Él sabía que tenía una proyección de vida no muy larga y él dijo, yo por lo que me resta de mi vida puedo convivir con la enfermedad y dejar que fluya, o dejar una huella, dejar un propósito, sobre todo para cómo quiero que mis hijas me recuerden. Es así como en el año 2007 él hace una charla impresionante, está en YouTube, que se llama Encontrarse con los sueños de la infancia, y dice una frase que a mí me encanta. Dice, no podemos cambiar las cartas que nos han dado, pero sí decidir cómo jugar con ellas. Y creo que ese es el desafío que hoy nos genera el contexto de pandemia. Las cartas son las que están, el contexto que estamos viviendo es el que está. El tema es cómo nosotros decidimos jugar con esas cartas. ¿Decidimos ser un Airbnb que busca cómo transformarse en el medio de este contexto o decidimos paralizarnos y no hacer nada al respecto? Ahora bien, ¿cómo esto nos influye? Y quería darles, a mí en general en mis presentaciones, más que dar soluciones, me gusta dar disparadores para que cada uno pueda seguir pensando en cómo continuar reinventándose, ¿no? Pero con estas cosas que están pasando, algunas de estas experiencias que se están dando, es, bueno, ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo de las organizaciones y el mundo del empleo? Hay una realidad, hay una dirección que en realidad en recursos humanos o en gestión de personas, como a mí me gusta decir, hay muchas cuestiones que en realidad ya estaban en la agenda organizacional. La transformación del empleo ya estaba en la agenda organizacional. Una organización mucho más humana ya estaba en la agenda de gestión de personas. Lo que sí ha cambiado es la velocidad exponencial que ha generado este contexto de pandemia. Esto, y sé que se viene hablando desde el inicio del foro y es un tema que también ya lo sabemos, claramente el contexto de pandemia lo que generó es poder mostrar a muchas organizaciones que, por ejemplo, el teletrabajo es una opción válida en la manera en que trabajamos. De más está decir que esto, voy a ser redundante con muchas exposiciones, esto no es teletrabajo. Aquellas personas, bueno, la presentación anterior bien mencionaba que ya tenían teletrabajo, esto no es teletrabajo porque, para empezar, el teletrabajo es trabajar de cualquier lugar que no sea la oficina de la empresa, con lo cual uno podría trabajar desde un parque, la casa o mientras está de viaje. Lo que hoy estamos viviendo es trabajar desde el hogar en un contexto de aislamiento, que es muy diferente a lo que es teletrabajo. Pero sí, a esas organizaciones, a esos líderes más conservadores, les demostró que es factible poder trabajar con una dinámica diferente. Algunas cuestiones que ya se saben que han adquirido una velocidad exponencial en esta transformación. Este es un trabajo de Tersan Yan con respecto a cómo
fue cambiando o cómo va a cambiar la conducta del consumidor. Stephen Covey decía que un cambio de conducta requiere 90 días para cambiar un hábito. Nosotros llevamos más de 150 días de aislamiento cambiando nuestros patrones de conducta. Imagínense cuántas de las experiencias o la manera en que hoy nos vinculamos como clientes o consumidores son prácticas que ya llegaron para quedarse. Por eso acá ven aquellas cuestiones, y está bueno que cada uno en función de la actividad en donde hoy gestiona, pueda ver aquellas cuestiones que se van a potenciar en cuanto a focos de actividad y cuáles probablemente en un mediano plazo estén mucho más retraídas en lo que tenían que ver con prácticas de modelos anteriores. Solo para poner un ejemplo, en el caso de la salud, que es en el mundo donde yo mayoritariamente me muevo, no les mencioné, el grupo MIN es un grupo que hoy son más de 3.000 colaboradores, que tenemos diversidad de unidades de negocios, todas relacionadas con el mundo de la salud, pero están desde la prepaga, la unidad asistencial con clínicas, una unidad de seguros vinculadas con ART y seguros de vida, y una unidad de asistencia de viajero que también está en su momento de transformación. Pero, por ejemplo, en el mundo de la salud, en la Argentina, este contexto de pandemia lo que ha generado es un crecimiento exponencial, por ejemplo, de la telemedicina. Nosotros, los argentinos, teníamos muy incorporado el médico a domicilio, para patologías muy leves muchas veces, cosa que en otras partes del mundo no existe el médico a domicilio, porque ya estaba mucho más insertada la telemedicina. Hoy pareciera, los segmentos, aclaro, que previo a la pandemia mayoritariamente utilizaban la telemedicina eran los públicos más jóvenes, que no quieren ni esperar ni 30 minutos en una guardia de un sanatorio o un hospital, y sobre todo las madres con hijos que tampoco querían exponer a sus hijos por, no sé, 37,5 de temperatura, llevarlo a una guardia pediátrica donde a lo mejor lo estaba exponiendo a otras patologías. Pero la realidad es que si bien eran los públicos que más lo utilizaban, todavía era baja la tasa de utilización. Bueno, en estos meses de pandemia, la realidad es que ha subido exponencialmente, a lo mejor hasta ustedes con sus propias coberturas de salud han tenido una experiencia, aquellos que la han tenido, sin duda dice, yo a una guardia o a un consultorio no vuelvo para cualquier cosa. Bueno, por eso digo, en todas las industrias ha habido una aceleración de algunos modelos de negocios que ya estaban dentro de la industria. En el mundo del trabajo, esto que decíamos del teletrabajo, hoy el 85% de las personas dice que considera el tema del teletrabajo como una posibilidad válida de gestión. Una investigación reciente de Gartner muestra que en Estados Unidos, previo a la pandemia, solo el 30% de las personas teletrabajaban, hoy ya se proyecta más del 50% de teletrabajo. Eso también es importante entender. Obviamente no todos los puestos son teletrabajables, sino que tiene que ver con algunas posiciones que pueden, y sobre todo como la que se vio anteriormente, que es la gestión del conocimiento. El otro punto en esto de resignificar la estrategia de recursos humanos es resignificar el liderazgo. A mí hace tiempo que me gusta, más que hablar de rótulos de gerente, jefe, director, es liderazgo. El liderazgo es mucho más allá que el rol que uno tiene por la estructura jerárquica o el poder que le da el nombre. Y el liderazgo, de vuelta, estas son cosas que ya se venían hablando, por eso retomo esa palabra que salió muy poquitito, pero la vamos a empezar a escuchar mucho más, que es el concepto de vulnerabilidad. El liderazgo requiere un liderazgo mucho más consciente, un liderazgo mucho más vinculado a las emociones. Por eso hoy se habla que el liderazgo va a pasar a ser un gestor emocional, un líder que motiva, que escucha, que genera confianza y es transparente. Y acá, esto es uno de los modelos, que también muy interesante de Human Nova, que es una consultora española que está todo el tiempo trabajando sobre las nuevas tendencias en recursos humanos, pero habla de 5 grandes clústeres. Tiene que ser un motivador de resultados, pero miren la diferencia. Antes se hablaba de orientación a resultados, o debía orientar resultados al líder. Hoy se habla que debe motivar, debe inspirar a que eso suceda. Desarrollador, conector de talentos, innovador y digitalizador de redes, que ahora vamos a ver de qué se trata esto también en las prácticas de recursos humanos. Otro dato interesante, una investigación reciente de ADECO sobre más de 5.000 jóvenes
que tienen entre 18 y 25 años, el 51% de esos jóvenes no se imaginan que para llegar a ser número uno en 2050, que sería un poco lo que serían sus proyecciones o los de los sucesores de ellos, se requiere un título universitario. La educación también está en un quiebre. Muchos de los que estamos acá probablemente estuvimos 5, 6, 7 años estudiando para poder tener un título universitario. Hoy 5 años en el mundo del conocimiento es muchísimo, pueden pasar muchas cosas, entonces también se está resignificando, ya empiezan a haber universidades con otros focos de aprendizajes y donde claramente en el mundo la gestión del conocimiento, la manera en que uno aprende también se está resignificando. Esta misma generación, y totalmente acertados con lo que hoy las organizaciones empezamos a buscar más, dicen que las habilidades más fuertes que van a requerir para ocupar roles o lo que se va a requerir como talento en las compañías no tiene que ver con sus títulos del saber técnico, sino tiene que ver con la curiosidad, la agilidad de aprendizaje, la adaptabilidad y la creatividad. Todas habilidades vinculadas con la inteligencia emocional. Porque en la medida que uno tiene estas habilidades, el saber técnico es como una consecuencia de esta actitud que la persona tiene. Perdón que voy rápido, pero el tiempo es bastante tirano. Esto nos hace repensar cuál va a ser nuestro talento, qué es lo que se va a requerir de las personas que trabajan en las organizaciones, pero también hace repensar qué es el talento de recursos humanos. Y el talento de recursos humanos de vuelta ya no va a ser tener a la persona que estudió recursos humanos. Hoy en el mundo ya se empieza a hablar que las habilidades que va a requerir el rol de recursos humanos son estas que expongo acá. Identificación de tendencias, empezar a ver, decir, alguien que trabaja en recursos humanos, no importa tanto qué es lo que se hace para atrás, sino cómo está ayudando a transformar esa estrategia de recursos humanos. Big Data, People Analytics, todo lo que tenga que ver con poder cruzar información para la toma de decisión, otro punto relevante en la gestión de recursos humanos. Ser curador de contenidos. Antes, no mucho tiempo atrás, un área de capacitación era la que tenía el saber y la que decía qué contenidos eran los que había que dar en una organización. Hoy hay un sobreestímulo de formaciones, de capacitaciones dentro de la virtualidad. El arte del área de recursos humanos va a ser poder curar esos contenidos para ver cuáles son los apropiados de cara a la estrategia organizacional. Gobernador de la infoxicación, que tiene que ver mucho con esto que les comentaba, que es la sobreestimulación de información y de saberes que va a haber en la virtualidad. El área de recursos humanos tiene que tener capacidad de acotar esos contenidos para poder focalizar en lo que realmente es relevante para nuestros equipos de trabajo. Y lo dejo al final porque hoy esto es un gran desafío en las áreas de recursos humanos, porque si bien hay perfiles que lo tienen muy incorporados, todavía es bastante tenue este punto, que es tener una marca personal de recursos humanos. Una persona joven que es convocada, un talento joven, que es convocada para una entrevista en una compañía, lo primero que va a hacer es buscar ese selector en las redes sociales para ver quién es, qué habla de la empresa, pero no qué es lo que la empresa habla de la empresa, qué es lo que esa persona habla de la compañía. Todavía vemos mucha gente de recursos humanos que no tienen marca personal. Esa es parte de la mochila de valor agregado de un área de recursos humanos, con lo cual el primer alerta es, señores y señoras, aquellos que hoy tengan poca visibilidad en las redes, empiecen a hacerlo, porque más que cuántos títulos universitarios van a tener, va a ser cuánto ustedes generan de networking, cuánto están en las nuevas tendencias, cuánto están interactuando con otros colegas para poder generar una propuesta de valor mucho más significante de cara a su organización. Esto implica, y en lo que hace al desarrollo de personas, y volviendo al tema de inteligencia emocional, implica trabajar sobre 3 niveles: sabe, quiere, puede. El saber, como dijimos, que tiene mucho que ver con el saber y el coeficiente intelectual, si quieren, es lo más simple de poder desarrollar. Para ponerlo en un tema básico, yo no sé chino. Si el día de mañana trabajo en una empresa china, probablemente deba aprenderlo. Me va a costar mucho, pero lo voy a poder desarrollar. La clave es si quiero y si puedo.
Muchas veces el no poder tiene que ver con sesgos inconscientes, con bloqueos que uno tiene internamente, por lo cual no puede hacer esa transformación. Vuelvo a los ejemplos que puse anteriormente. Las cartas están, el tema es cómo juego con ellas, el tema es cómo desde mi mente me bloqueo para decir, sí, no se puede hacer nada en este contexto, no se puede generar una transformación. Y esto está muy vinculado con el querer. Hoy el concepto de la oportunidad, de ver, como se dice burdamente, el vaso medio lleno, claramente hace que determinadas personas se pongan dentro de esta nueva carrera de velocidad, personas y organizaciones, por supuesto, en la tendencia versus otros que tal vez están paralizados con las mismas cartas, pero diciendo no se puede hacer nada. Con lo cual, las habilidades que hoy se están viendo en esta nueva estrategia de recursos humanos tienen mucho que ver con las habilidades de las organizaciones ágiles, agilidad de aprendizaje. Hoy un talento en las compañías se considera que tiene que tener esa persona la capacidad de aprender a desaprender. Cuanto más rápido una persona pueda aprender a desaprender, más talento se considera, porque las transformaciones organizacionales cada vez van a ser más veloces. Entonces, cuanto la persona más pueda salir de un saber para incorporar otro, se va a considerar, y se considera, no es que se va a considerar, se considera un talento. Agilidad mental, agilidad interpersonal, capacidad de conectar diferentes talentos para conseguir un resultado mucho mejor, y esto tiene mucho que ver con la habilidad de agilidad para resultados y claramente la habilidad de digitales. Probablemente muchos de nosotros teníamos determinadas capacidades digitales previo a la pandemia. Yo reconozco que a mí me decían la palabra Zoom previo a la pandemia, no sabía qué era. Ahora me he convertido, no sé si una experta, pero una hábil usuaria de varias plataformas digitales de presentaciones, cosa que hasta antes de la pandemia realmente ni sabía de qué se trataba muchas de ellas, y probablemente tenga que aprender muchas más cosas vinculadas con el desarrollo de habilidades digitales en los próximos meses. El otro tema que hace la estrategia de recursos humanos, y que algo se mencionó en la presentación anterior, tiene que ver con que va a haber que resignificar la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador está mucho más vinculada de cara a lo que viene también al bienestar, a lo emocional. Nosotros teníamos propuestas de valor, las organizaciones, de cara a que las personas pasaban muchas horas en un mismo lugar de trabajo. Hoy esas personas, y de cara a la nueva normalidad, van a estar dispersos en muchos lugares. Eso hace que tengamos que repensar y resignificar cómo vamos a construir la propuesta de valor. Claramente prácticas vinculadas con el mindfulness, vinculadas con el bienestar, vinculadas con la persona fuera del lugar de trabajo, pasan a tener un rol relevante. Con lo cual, y para ir cerrando, próximos desafíos que tienen las áreas de recursos humanos. Gestionar la incertidumbre. Uno puede tener certezas en el contexto de incertidumbre. Vuelvo a decir, ¿cuáles son los focos de lo que uno venía haciendo que ahora requieren velocidad? Pero uno tiene que poder ir gestionando, y el contexto de hibridez, el contexto de dinamismo tiene que ser parte de las habilidades con las que tenemos que saber gestionar. Centralidad en el colaborador. Las organizaciones, de la misma manera que hoy los modelos de negocio se construyen orientados a lo que hace a el foco en la experiencia del cliente, bueno, las áreas de recursos humanos estamos debiendo construir un modelo de estrategia centralizado en el colaborador. Repensar paradigmas. Yo acá no hay, insisto, tiempo para contarles cómo en el Grupo MIN, siendo una empresa de salud, tuvimos que romper nuestra estrategia de recursos humanos del 2020 para rearmarla de cero, pero eso es lo que requiere mucha velocidad y flexibilidad de los equipos de recursos humanos para repensar el cómo hacemos las cosas. Gestionar con foco en emocionalidad. Las emociones pasan a ser un tema sumamente central de cara a las nuevas organizaciones, nuevos liderazgos que hablamos, y como les presenté, resignificar habilidades. Para cerrar, les invito a completar ahora una última pregunta, a ver cómo sale ahora después de la presentación. Voy a salir un minuto. Y vamos a completar ahora esta siguiente pregunta. Esperen que la voy a abrir. Perdón, estoy entrando a la presentación.
vamos a completar esta otra pregunta. ¿La ven? ¿La están viendo? ¿Con qué palabras relacionarías cómo encararás este contexto de cara a la nueva estrategia que debes liderar? Te invito a ir contestando de vuelta, sin acentos, sin mayúsculas. Hoy la realidad es que los que trabajamos en recursos humanos tenemos una oportunidad única, tenemos un desafío ineludible. La realidad es que el mundo de los recursos humanos pasa a ser un rol protagónico, ¿no? ¿Están viendo la pregunta? Ahí va apareciendo. La realidad es que, como nunca, yo digo, los que trabajamos en recursos humanos tenemos un propósito ineludible en nuestras organizaciones. El desafío es si queremos jugar con esas cartas, si estamos primero interesados en aprender a desaprender, aprender nuevas habilidades. A mí me gusta decir que yo hace más de casi 25 años que estoy vinculada con el mundo de los recursos humanos y la comunicación. Tengo una mochila grande de saberes, pero un poco lo que le digo a mis equipos y lo que trabajamos en varias áreas donde me vinculo es una mochila que la tengo que sacar, tengo que tener una mochila sin nada adentro, para volver a sumar un montón de otros saberes que viene de cara a esta nueva organización súper apasionante. Adaptabilidad, desafío, innovación, flexibilidad, oportunidad. Miren cómo cambia las palabras de las primeras que teníamos del contexto, donde si bien había un 50% de cuestiones súper positivas, teníamos una emocionalidad muy baja. Pensábamos de un vaso medio vacío. Ahora empezamos a ver un montón de cuestiones relacionadas a cómo nosotros vamos a jugar con estas cartas, cómo desde las áreas de recursos humanos vamos a construir una estrategia superadora y única que nos da este contexto. Así que me encanta porque me parece que es una manera súper positiva de terminar, mostrando que los que trabajamos en recursos humanos estamos a la altura de las circunstancias, construyendo estrategias o queriendo, y con el entusiasmo de querer construir estrategias diferenciales y únicas para nuestros equipos de trabajo. Así que gracias por sus respuestas. Con esto cierro, agradezco el tiempo y no sé si hay espacio para alguna pregunta. Dejo a ver si voy al final. Daniela, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos sobre este tema. Sí, hemos seleccionado una pregunta de entre las muchas que llegaron al chat. La pregunta es de Florencia Marroquín, un poco estuvo respondida en el último menti que hicimos, pero tiene que ver con qué acciones podemos tomar para potenciar emociones positivas o minimizar otras, como por ejemplo la angustia en los colaboradores, sobre todo ahora que estamos solo con contactos virtuales con el equipo en muchas oportunidades. Bueno, yo creo que el primer punto es construir un propósito, ¿no? Acá yo no di, yo hablo mucho de la inteligencia emocional. La realidad es que esto es un juego de mentes, en el fondo, con lo que estamos atravesando, un cuento mental, si uno quiere decirlo de otra manera. Y acá la claridad de cara a los equipos es darle un propósito. Para eso nosotros tenemos que tener muy claro cómo nosotros estamos repensando la estrategia de recursos humanos y ese propósito. Obviamente hay actividades que están mucho más complicadas con un propósito menos cierto que otras. Por eso quería contar lo de Airbnb, que uno diría bien extremo, ¿no? Más allá de que es una empresa reconocida a nivel mundial, una empresa que claramente está en el mundo del turismo, que es uno de las industrias que más va a estar afectada, pero no en el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces, lo primero es construir un propósito. Segundo, tener una conversación transparente y genuina con los equipos. Hay un dicho que uno no tiene que ser ni optimista ni pesimista, uno tiene que ser realista. Porque si uno le vende espejitos de colores a la gente sabe que son espejitos de colores. Pero tampoco uno tiene que ser pesimista, por eso digo realista. Siempre en todo contexto hay cuestiones que son adversas, todas las industrias, todas estamos atravesando situaciones adversas, pero sin duda todas también tenemos alguna oportunidad.
Entonces, es construir espacios de escucha y espacios de confianza. Nosotros, bueno, aparte como compañía estamos generando otros espacios más de trabajo en la emocionalidad de la gente, pero esas son experiencias más propias de la compañía, generando espacios de contención emocional con programas que lo hacen desde los equipos de gestión de personas, pero también con asesores externos que nos ayudan a generar espacios de contención emocional. Pero bueno, nosotros como empresa de salud estamos atravesando una situación tal vez sobre la complejidad que tiene el entorno, superadora producto de ser una empresa esencial en el manejo del COVID. Pero yo diría, como área de recursos humanos, escuchen a la gente, hagan reuniones virtuales, o como líderes que pueden ser, siempre está bueno empezar con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Eso ya baja ansiedades. Buenísimo, muchísimas gracias de nuevo, Daniela, por tu participación. Les contamos que Florencia, por la pregunta, se lleva un Big Box, obviamente de Omint. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos adelante con nuestro foro.